Dejé embarazada a mi caliente cuñada después de que el ADN demostró que mi esposa infiel me engañó, y que los gemelos no eran mis hijos. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Diego, tengo 32 años y vivo en Texas. Siempre creí que tenía una vida perfecta. Yo era ese tipo que hacía todo bien, trabajaba duro, mantenía a mi familia y siempre llegaba a casa al final del día con una sonrisa en el rostro. Casado desde hace 8 años con Valeria, mi esposa durante 29 años, construimos nuestra historia desde cero. La culminación de esta felicidad llegó cuando tuvimos a nuestros gemelos. 2 chicos hermosos, llenos de energía, a quienes siempre vi como parte de mí. Nunca he sido alguien que dude de mi esposa. Valeria trabajaba como asistente administrativa de Roberto, un empresario millonario de 45 años, y a pesar de su agitada rutina, siempre hacía parecer que su prioridad era nuestra familia. Nos conocimos en la universidad y desde entonces mi vida giró en torno a ella y nuestros hijos. Me propuse estar presente, brindarles lo mejor. Los fines de semana, llevaba a los niños a caminar por el parque, les enseñaba a andar en bicicleta e incluso les contaba cuentos antes de dormir. Era un padre orgulloso, un esposo amoroso y un hombre consumado. Nuestra familia fue parte de la segunda generación de mexicanos radicados en Estados Unidos y la cultura de una familia unida siempre ha sido fuerte para mí. Estaba seguro de que estábamos viviendo un sueño. Pero a veces a la vida le gusta jugar con nosotros. Mirando ahora, veo que las señales estuvieron ahí todo el tiempo, pero no quería verlas. Pequeñas cosas que ignoré, detalles que en ese momento me parecieron insignificantes. Valeria siempre ha tenido una rutina un tanto agitada por culpa del trabajo, pero últimamente sus excusas se han vuelto más frecuentes. Necesito quedarme hasta tarde en la oficina. Roberto exige más informes. Hay una cena de negocios. Lo creí, porque eso es lo que hace un marido seguro. Nunca fui del tipo paranoico, nunca miré su celular, nunca cuestioné sus salidas. Incluso a los gemelos. Los amaba tanto que nunca me detuve a analizar algo que debería haber sido obvio. Tenían el cabello más claro que el mío, rasgos que chocaban con los míos y los de mi familia. Pero, en mi opinión, la genética es una locura, ¿verdad? Vemos casos como este todo el tiempo. Entonces seguí con mi vida, pensando que todo estaba bien, que era un hombre afortunado. Mientras tanto, la verdad me miró a la cara, riéndose de mi ingenuidad. Lo más irónico es que todos siempre elogiaron a nuestra familia. ¡Qué linda pareja! Los gemelos son un regalo de Dios. Diego, tienes suerte de tener una mujer como Valeria. Y yo creí. Vi las fotos en su Instagram, mostrando momentos de nosotros, como si estuviéramos viviendo en un cuento de hadas. A Valeria le gustó esta imagen de una esposa perfecta, dedicada a su marido y a sus hijos. Era tan buena en eso que nunca tuve ningún motivo para sospechar. Pero la vida tiene una manera cruel de revelar la verdad, y para mí no fue diferente. Solo comencé a asimilarlo cuando mi hermano Enrique hizo un comentario que seguía resonando en mi cabeza. Estaba bromeando, riéndose mientras bebíamos una cerveza. Oye hermano, los chicos no se parecen en nada a ti, ¿eh? Fue una broma tonta, sin malicia alguna, pero algo dentro de mí se sentía intranquilo. En ese momento, me reí, sacudí la cabeza y lo dejé pasar. Pero esa noche, acostada en la cama, miré a los niños dormidos y sentí un nudo en el pecho. Por primera vez, la duda se apoderó de mí. Intenté alejar esos pensamientos. Me sentí mal por dudar. Pero al mismo tiempo, una parte de mí empezó a prestar más atención a todo. En los ojos de Valeria, en la forma en que evitaba tocarme, en las sonrisas que parecían forzadas. ¿Podría el amor de mi vida, la mujer en la que confiaba con los ojos cerrados, estar ocultándome algo? Esta posibilidad me consumía, pero todavía no tenía pruebas. Solo una sensación persistente, un instinto que nunca antes había sentido. Y así comenzó mi viaje para descubrir la verdad. No sabía lo que me esperaba, pero algo dentro de mí decía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de esa conversación con mi hermano, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una broma tonta. Empecé a notar todo. Empecé a observar a Valeria de otra manera y cuanto más le prestaba atención, más incómoda me sentía. Ella era diferente. Siempre pegada a su celular, escribiendo rápido y sonriendo sola. Antes, cuando llegaba a casa del trabajo, ella me abrazaba y me preguntaba cómo me había ido el día. Ahora simplemente me miró y volvió a la brillante pantalla del teléfono. Dijo que era una cuestión de trabajo, que Roberto le exigía más,
que sus responsabilidades iban en aumento. Intenté creerlo, pero la sensación de que algo andaba mal me consumía. Las excusas comenzaron a ser más frecuentes. Antes, nuestras noches eran solo nuestras, el momento en el que hablábamos del día, hacíamos planes, reíamos juntos. Pero de repente su cansancio pareció constante. Siempre hubo una razón para evitar mi acercamiento. Primero, hubo largas reuniones. Luego estaba el estrés del trabajo. Cuando se acostó en la cama, se giró boca arriba y dijo que estaba agotada. Me convencí de que era solo una fase, que todas las parejas pasaban por esto. Pero en el fondo, una inquietud crecía dentro de mí. Empecé a notar que ella salía por la noche. Antes, las cenas de trabajo eran raras y solo se celebraban en ocasiones importantes. Pero ahora eran frecuentes. Siempre una cena, una reunión, un evento de última hora. Cuando le pregunté, se enojó y dijo que yo estaba paranoico y que debía confiar en ella. La primera vez que respondió así, tragué saliva. Pero entonces me di cuenta de que se ponía cada vez más a la defensiva. Nunca me miró a los ojos cuando me explicó las salidas. Siempre miraba hacia otro lado, se tocaba el pelo, intentaba terminar el tema rápidamente. El celular se volvió un misterio. Antes lo dejaba tirado sobre la mesa o la cama sin preocuparse. Ahora él siempre estaba con ella. Iba al baño y cogía el teléfono. Dormí con él debajo de la almohada. Si me acercaba, ella presionaba el botón de bloqueo rápido, como si tuviera algo que ocultar. No era del tipo controlador. Nunca me habían importado estas cosas. Pero el cambio fue demasiado repentino para ignorarlo. Algo estaba pasando y necesitaba descubrir qué era. Pasó el tiempo y la sensación de que mi hogar ya no era mío empezó a crecer. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Todo se sentía diferente y no sabía si era paranoia o si la verdad me gritaba en la cara. Incluso los gemelos. Cuando los miré, sentí algo extraño, una opresión en el pecho. Siempre estuve orgulloso de ser su padre, pero ahora mi mente insistía en sembrar dudas. Enrique, mi hermano, sin querer había puesto esta semilla dentro de mí, y ahora estaba creciendo sin control. Empecé a probar pequeños límites. Observé a Valeria más de cerca, tratando de iniciar conversaciones para ver sus reacciones. Una vez mencioné que un colega de trabajo había descubierto que su esposa lo estaba engañando y me propuse mirarla cuando dije esto. Valeria ni siquiera parpadeó. Simplemente soltó un seco "qué horrible" y volvió a jugar con el teléfono. Ni siquiera pidió más detalles ni comentó nada. Parecía incómodo con el tema. Fue allí donde me di cuenta de que tal vez no estaba tan loco después de todo. Cada día que pasaba, mi cabeza se volvía más pesada. Quería confiar en ella. Quería creer que simplemente estaba estresada y viendo cosas que no veía. Pero ya no podía ignorar las señales. La distancia, las excusas, los horarios extraños, el celular siempre cerrado, las cenas que nunca terminaban antes de la medianoche. Era como si Valeria se me escapara entre los dedos y no pudiera hacer nada para detenerlo. Todavía no tenía pruebas, solo esa sensación asfixiante de que mi vida ya no era mía. Pero necesitaba pruebas. No podía acusarla sin estar seguro. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Haría una prueba de ADN a los gemelos. Si me equivocaba, finalmente podría seguir adelante y dejar de torturarme. Pero si tenía razón. Bueno, ni siquiera quería pensar en lo que eso significaría. El día que obtuve los resultados de mi prueba de ADN fue el día en que mi mundo se vino abajo. Todavía recuerdo la sensación exacta de abrir ese sobre, mis manos temblando, el sudor frío corriendo por mi nuca. Mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo ya supiera lo que estaba por suceder. Tan pronto como leí las palabras que confirmaban que yo no era el padre de los gemelos, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi visión se oscureció por un instante y solo pude escuchar el eco de esas palabras en mi cabeza. No eran míos. Los niños que crié, a los que amé, a los que llevé en brazos desde que nací, no tenían mi sangre. Me quedé sentado en el coche durante largos minutos, incapaz de pensar con claridad. El shock fue abrumador. Una parte de mí quería romper ese papel y fingir que nunca lo había visto. Quería retroceder en el tiempo, cuando mi vida parecía perfecta. Pero la otra parte, la que ardía de rabia, sabía que no había vuelta atrás. Valeria me había engañado, me había hecho quedar como un idiota durante años. Me sentí como un títere, un hombre que había dedicado su vida a una mentira. La duda se convirtió en furia. Necesitaba saber quién era el verdadero padre. Necesitaba sacarle esa verdad, sin importar el costo.
Se me pasó por la cabeza la idea de que podría ser alguien de su pasado, pero no lo sabía. Conocí a Valeria. Conocía tu rutina. Y solo había un hombre que estaba constantemente en su vida, que tenía dinero, poder y control sobre su tiempo. Roberto. El jefe millonario. El hombre para el que decía haber trabajado tan duro, que exigía su presencia en las cenas, que la hacía pasar tanto tiempo con el móvil. Su nombre llegó como una explosión a mi mente. Y de repente todo cobró sentido. Necesitaba pruebas. Ya me hice la prueba de ADN, pero necesitaba más. Entonces tomé una acción que nunca pensé que tomaría. Esperé a que Valeria saliera de casa para trabajar y busqué en su celular. Tuvo cuidado, pero sabía que nunca desactivó la copia de seguridad automática. Encendí la computadora y accedí a los archivos sincronizados. Lo que encontré allí me dio ganas de vomitar. Mensajes, fotos, vídeos, pruebas más que suficientes para destruir cualquier duda que aún existiera. Valeria y Roberto llevaban 5 años juntos. 5 años. Eso significó que empezó a engañarme incluso antes de que nacieran los gemelos. Vi mensajes en los que ella se quejaba de mí, decía que era ingenuo, que le daba lástima porque creía que los chicos eran míos. Leí las desagradables palabras que intercambiaron, los planes que hicieron para encontrarse, las risas sobre lo fácil que fue engañarme. Vi vídeos que nunca debía haber visto. Mi esposa, la mujer a la que dediqué mi vida, gimiendo en los brazos de otro hombre. Sentí una ira que nunca antes había sentido. Me temblaban las manos y mi respiración se hizo pesada. Quería romper todo lo que me rodeaba. Pero al mismo tiempo me invadió el silencio. No iba a explotar. Aún no. Necesitaba planificar. Estuve horas allí, analizándolo todo. Mirando esas pruebas, viendo mi vida siendo desarmada pieza por pieza. Pensé en los gemelos, los momentos que tuve con ellos, en cómo me dediqué a ser un buen padre. Ellos no tuvieron la culpa. Pero tampoco eran míos. Y por mucho que me doliera, ya no podía vivir más en esa mentira. Valeria destruyó todo. Simplemente no sabía si quería gritar o reírme por la cantidad de humillación que había experimentado durante años. Pero de una cosa estaba seguro, no iba a dejarlo barato. Guardé todas las pruebas. Guardé los vídeos. Tomé capturas de pantalla de los mensajes. Descargué todo lo que necesitaba. No iba a actuar en el calor del momento. Quería hacer esto de la manera correcta. Quería exponerlos a ambos de la peor manera posible. No solo echarle en cara la traición, sino destruir la imagen de mujer perfecta que pretendía tener. Terminar su matrimonio con Roberto. Destruye todo lo que construyeron a mi costa. Ya sabía cómo hacer esto. Y iba a ser grande. Cuando Valeria llegó a casa esa noche, fingió que todo era normal. Me dio un beso rápido en la mejilla y dijo que estaba agotada. La miré, pero esta vez con otros ojos. No volví a ver a mi esposa. Vi a un extraño. Una mujer que destruyó mi vida y ni siquiera se molestó en ocultarlo. Pero me tragué la ira. Aún no era el momento. Esperaría el momento adecuado. Iba a planificar cada detalle de la venganza que estaba por suceder. Esperé. Cada día que pasaba, me abstenía de echarle todo en cara a Valeria. Pero quería hacerlo de la manera correcta. Ella me engañó durante años. Me hizo un idiota delante de todos y yo no iba a permitir que esa verdad saliera a la luz discretamente. Quería que ella sintiera lo que yo sentía de primera mano. Planifiqué cada detalle, elegí el momento perfecto y la manera exacta de desenmascararla. La cena sería en nuestra casa, con amigos cercanos y, por supuesto, con Roberto presente. Me aseguré de que estuviera allí. No solo para afrontar las consecuencias, sino para sentir la misma humillación que sentí al enterarme de todo. El día de la cena actué como si nada estuviera pasando. Sonreí, serví bebidas, hice bromas. Valeria estaba relajada y se comportaba como la esposa perfecta. La observé cada gesto, cada risa falsa, cada intercambio de miradas con Roberto. Pensaron que tenían todo bajo control. Pensaron que yo era un idiota, el mismo hombre que había creído todas las mentiras durante años. Pero esta noche sería diferente. Cuando todos fueron atendidos y charlando animadamente, me levanté. Sostuve los sobres con las pruebas de ADN y los papeles con los mensajes. Mi voz salió firme, más fría que nunca. Miré a Valeria y Roberto mientras empezaba a explicarles todo. No grité. No hice una escena. Simplemente descarté los hechos, uno por uno, como si estuviera contando una historia. Le hablé de las pruebas de ADN,
de los gemelos que no eran míos. Hablé de los años de traición, de los mensajes y vídeos. Cada palabra que decía hacía que el rostro de Valeria perdiera más color. Roberto, en cambio, empezó a sudar, inquieto en su silla. Algunos amigos soltaron exclamaciones en voz baja, sorprendidos por lo que estaban escuchando. Pero no me detuve. Saqué mi celular y, frente a todos, mostré los mensajes. Las malas palabras, las confesiones, la prueba incuestionable de lo que hacían a mis espaldas. Valeria intentó hablar, balbuceó alguna excusa de que no era así, de que yo estaba exagerando. Pero ya nadie creía en ella. La máscara se había caído. Roberto bajó la cabeza, como el cobarde que siempre fue. Cuando me di cuenta de que no tendría el valor de defenderse, decidí ayudarlo. Tiré un montón de fotografías e impresiones de transferencias bancarias sobre la mesa. Roberto había pagado todo por Valeria durante años. Regalos, hoteles, cenas caras. Apoyó la traición como si fuera una inversión. Cuando su esposa, que también estaba presente, tomó los papeles y comenzó a leer, supo que ese era el final. Valeria miró a su alrededor buscando apoyo, pero nadie la defendió. Algunos amigos apartaron la mirada, avergonzados por ella. Otros murmuraban entre ellos, sorprendidos por la traición que presenciaron de primera mano. Pero nada comparado con el momento en que la esposa de Roberto se levantó. Sin decir nada, tomó la copa de vino y se la arrojó a la cara. El sonido seco del impacto llenó la habitación. Ni siquiera reaccionó. Simplemente se pasó la mano por la cara y se quedó allí, sin saber qué hacer. La humillación fue completa. Valeria lloró, me rogó que la escuchara, dijo que todo se podía resolver. No sentí nada más que desprecio. Solo le dije que tomara sus cosas y se fuera de mi casa. Dudó, como si todavía tuviera una posibilidad de arreglarlo todo. Pero cuando le señalé la puerta, comprendió que ya no había lugar para la discusión. La esposa de Roberto, en cambio, no dijo nada más. Ella simplemente tomó su bolso, lo miró por última vez y se fue. Sabía que el divorcio vendría después. Mientras Valeria recogía sus cosas, la miré sin emoción. Intentó recomponerse, pero la vergüenza era mayor. Su mundo perfecto se había desmoronado. La mujer que siempre se jactaba de ser inteligente, de poder engañar a todo el mundo, ahora estaba sola. Cuando finalmente salí por la puerta, sentí que el peso en mi pecho se levantaba. No porque borrara el dolor que me causaba, sino porque sabía que era solo el comienzo. Roberto también lo perdería todo. Y eso me dio un sabor amargo de venganza. La cena que empezó con sonrisas terminó en completo silencio. Nadie sabía qué decir. Algunos amigos vinieron a mí y trataron de consolarme, pero ya no lo necesitaba. Había hecho lo que había que hacer. La verdad quedó expuesta. La traición había sido revelada. Pero la sensación de vacío seguía ahí, como un agujero que no sabía cómo llenar. Ya había terminado con la farsa, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vino después? En los días siguientes, mi casa parecía una tumba. El silencio que alguna vez fue un alivio ahora parecía pesado. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que las noches fueran menos vacías. Todo allí me recordó la farsa que viví durante años. El sofá donde tantas veces me senté con Valeria, la cocina donde tomamos café juntas, el dormitorio donde dormimos uno al lado del otro sin que yo supiera la mentira. Intenté distraerme, ocupaba mi tiempo en el trabajo y el gimnasio, pero nada parecía suficiente para quitar ese sentimiento de traición que tenía arraigado en mi piel. Fue durante este periodo que Camila comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Era la ardiente hermana menor de Valeria, tenía 26 años, y a diferencia de su hermana, siempre había sido una mujer de principios. A Camila nunca le gustó Roberto y, ahora, dejó claro que le daba asco lo que me hizo Valeria. Ella me buscó, dijo que no podía creer lo que había hecho su hermana, que yo no merecía nada de eso. Poco a poco nuestra relación se fue fortaleciendo. La vi como un apoyo inesperado, alguien que realmente estaba de mi lado, sin juzgarme. Ella traía comida, me preguntaba si necesitaba algo y se sentaba conmigo a hablar. No sabía si era el dolor de la traición o la falta de alguien cerca, pero comencé a notar cosas en ella que no había notado antes. Camila era hermosa, con un cuerpo que llamaba la atención donde quiera que iba. Pero más que eso, ella era sincera. A diferencia de Valeria, él nunca jugó con los sentimientos de otras personas. Las conversaciones se hicieron más íntimas. Me desahogué de todo, del odio que sentía, de la sensación de haber desperdiciado años de mi vida. Ella me escuchó sin prisas, sin juzgar.
Me dijo que no debía culparme, que era un buen hombre y que algún día encontraría a alguien que me valorara. Me reí, sin creer que esto pudiera pasar. ¿Cómo puedo confiar en otra mujer después de lo que pasé? Pero al mismo tiempo su presencia era reconfortante. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin que la ira me consumiera por dentro. Lo que empezó como un apoyo discreto pronto se convirtió en algo más intenso. Camila y yo empezamos a vernos casi todos los días. Me pidió que saliera, que me aclarara la cabeza, dijo que no podía hundirme en la amargura. Al principio me resistí. No pensé que estuviera bien estar tan cerca de la hermana de la mujer que destruyó mi vida. Pero Camila insistió en que ella no tenía la culpa de lo que hizo Valeria y que, si necesitaba a alguien, ella estaría allí. Cada día la tensión entre nosotros aumentaba. Pequeños toques casuales, miradas que se prolongaron demasiado. Intenté ignorarlo, pero fue imposible. Había algo en ella que me atraía de una manera que no podía evitar. Quizás fue el contraste entre ella y Valeria. Mientras uno me engañaba y destruía mi confianza, el otro parecía genuino, leal, alguien en quien realmente podía confiar. La forma en que me miraba, como si viera algo en mí que yo ya no veía. La forma en que su sonrisa iluminaba la habitación, diferente a la mirada calculadora de Valeria. Intenté convencerme de que era solo una necesidad, que solo buscaba una distracción. Pero la verdad era que cuanto más tiempo pasaba con ella, más difícil se hacía ignorar el deseo que crecía dentro de mí. La tensión se volvió insoportable la noche que salimos juntos a un bar. Necesitaba olvidarme de todo, necesitaba unos tragos para adormecer lo que quedaba de ese dolor. Camila me acompañó, bebimos, reímos, hablamos de cualquier cosa que no implicara traición. Pero sabía que estábamos coqueteando. La forma en que se mordía el labio cuando me miraba, la forma en que me tocaba el brazo cuando se reía. Cuando terminó la noche, me sugirió que la llevara a casa, diciendo que era mejor que pedir un coche. Sabía que era una invitación a algo más, pero todavía dudaba. En el camino, el silencio entre nosotros dijo más que cualquier palabra. Podía sentir el peso de la expectativa en el aire, el deseo que crecía con cada kilómetro. Cuando llegamos a su casa, ella me miró de una manera que hizo arder todo mi cuerpo. Dijo que no tenía que irme si no quería, que podía entrar y tomar una copa más antes de irme a casa. Sabía que si cruzaba esa puerta, no habría vuelta atrás. Pero en ese momento no me importó. Quería sentir algo diferente. Algo que me hiciera olvidar la traición, el dolor, la ira. Y Camila estaba ahí, hermosa, disponible, queriendo darme exactamente eso. Entré a su casa sin pensarlo dos veces. Sabía que estaba pisando territorio peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. Necesitaba eso. La necesitaba. Y por la forma en que me empujó hacia adentro y cerró la puerta detrás de nosotros, supe que ella sentía exactamente lo mismo. La puerta apenas se había cerrado cuando sentí el cuerpo de Camila presionado contra el mío. Siempre supe que era hermosa, pero esa noche la percepción fue diferente. Camila estaba muy caliente, con unas curvas que llamaban la atención allá donde iba. Ella siempre fue el tipo de mujer que despertaba el deseo en los hombres, incluyéndome a mí, aunque nunca lo hubiera admitido. Durante años, ella fue solo mi cuñada, una línea que nunca crucé. Pero allí, solo, sin más reglas ni barreras, no hubo más impedimentos. Su aroma me envolvió, dulce y provocativo, y cuando sus labios tocaron los míos, todo el control que pensé que tenía se desmoronó. El beso fue hambriento, desesperado. No sabía si era deseo reprimido o si simplemente necesitaba sentirme viva otra vez, pero la forma en que Camila me acercó me volvió loco. Sus manos recorrieron mi cuerpo sin dudarlo, como si supiera exactamente lo que me estaba haciendo. Ella no era solo bonita. Camila exudaba sensualidad en cada movimiento, y el hecho de que me la hubiera prohibido durante tantos años solo lo hacía aún más intenso. Sabía que no debería estar allí, pero no podía alejarme. El calor entre nosotros creció, un fuego que no podía ignorar. La casa estaba en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. Camila nunca fue como Valeria. No jugó con las palabras, no fingió. Todo en ella era directo, crudo, real. La forma en que me miraba, como si me deseara desde hacía mucho tiempo, como si estuviera cansada de fingir que no había nada entre nosotros. No sabía si era solo el efecto de la bebida o si siempre había estado ahí, escondido, esperando el momento adecuado. Cuando sus manos comenzaron a tirar de mi camisa, supe que no había vuelta atrás. El deseo que siempre había estado latente entre nosotros ahora ardía y no tenía intención de apagarlo.
El camino hacia la habitación era una mancha de ropa cayendo al suelo y respiraciones entrecortadas. Camila se entregó como una mujer que sabía exactamente lo que quería. Nada en ella era forzado, todo era intenso y verdadero. Mi cuerpo reaccionó al de ella de una manera que nunca sentí con Valeria. No hubo ninguna vacilación, solo la cruda necesidad de tomarla para mí. No quería pensar, no quería recordar el pasado. Esa noche, Camila era todo lo que necesitaba. El deseo que siempre había negado ahora se estaba volviendo imposible de controlar. El sexo no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Camila se entregó por completo, sin pudor, sin reservas. Sus gemidos eran reales, sus caricias eran firmes, como si quisiera hacerme notar su presencia. Cada uno de sus movimientos me hacía perder el control. Siempre supe que era una mujer deseada, pero sentirlo en primera persona fue algo completamente diferente. Su cuerpo encajaba perfectamente en el mío, como si ese momento hubiera sido escrito hace mucho tiempo. Lo que empezó como un arrebato de dolor pronto se convirtió en algo mucho más intenso, mucho más salvaje. Ella no era solo bonita. Camila era ardiente, provocativa, una mujer que sabía lo que hacía. Cada uno de sus toques me hizo olvidar la traición, el dolor, la ira. Fue como si, durante unas horas, no existiera nada más que ese deseo incontrolable. No sabía si era el contraste con Valeria, si era la libertad de finalmente poder tocarla, pero nada en ella parecía artificial. Con ella todo era crudo, auténtico, como si me estuviera devolviendo algo que perdí hace mucho tiempo. Quería más. Necesitaba más. Y por la forma en que me atrajo hacia ella, supe que ella sentía lo mismo. El tiempo ha perdido significado. Lo único que importaba era el calor de su cuerpo, la forma en que me abrazaba, como si quisiera demostrar que ahora era suya. No hubo culpa. No hubo ninguna duda. Solo nosotros dos, satisfaciendo un deseo reprimido durante años. Cuando finalmente nos desplomamos exhaustos sobre las sábanas, la habitación todavía olía a nuestra locura. Camila apoyó su cabeza en mi pecho, respirando profundamente, satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Una paz peligrosa, una que sabía que tendría consecuencias. Debería haberme ido. Debería haberme vestido y decirme a mí mismo que fue un error. Pero no pude. Me quedé allí, sintiendo su respiración lenta contra mi piel, el calor de su cuerpo aún pegado al mío. No sabía que, afuera, un celular escondido grababa cada momento. No sabía que esta noche, que debería haber sido solo nuestra, pronto se convertiría en una pesadilla. La mañana siguiente llegó con un peso diferente. La noche con Camila seguía pegada a mi piel, a su olor en las sábanas, a las marcas en mi cuerpo. No me arrepiento de nada. Por primera vez desde que mi vida se vino abajo, sentí algo real, algo que no era ira ni dolor. Pero la realidad llamó a la puerta demasiado rápido. Apenas tuve tiempo de procesar todo cuando recibí un mensaje anónimo en mi celular. Un enlace. Un vídeo. Y en el momento en que presioné reproducir, supe que la paz que sentí la noche anterior estaba a punto de ser destruida. El vídeo lo mostró todo. Cada toque, cada movimiento, cada segundo de lo que pasó entre Camila y yo. Fue un espectáculo grabado desde un ángulo perfecto, sin que ninguno de nosotros nos diera cuenta. Camila era insaciable, una máquina sexual sin vergüenza ni descanso. Mi corazón se aceleró en mi pecho. Lo primero que pensé fue, ¿quién hizo esto? ¿Cómo? Pero la respuesta llegó rápidamente. El exnovio de Camila. Un tipo obsesivo y celoso que nunca aceptó que ella siguiera adelante. Debió haber instalado cámaras ocultas cuando todavía estaban juntos. Y ahora lo había usado como arma. El shock se convirtió en ira. Quería romper ese maldito teléfono, borrar ese vídeo del mundo. Pero ya era demasiado tarde. El cabrón no solo me envió la grabación, sino que también se propuso reenviársela a alguien que, sin duda, la haría explotar de una vez por todas. Valeria. No tuve que esperar mucho. Unas horas más tarde, mi móvil empezó a sonar sin parar. Siguieron llamadas de ella. Mensajes de odio. Juramentos, amenazas, intentos patéticos de retratarme como el villano de la historia. Estaba furiosa. La idea de que Valeria me juzgara me dio ganas de reír. Después de todo lo que hizo, después de destruirme, engañarme, ¿todavía tenía el coraje de actuar como si fuera la víctima? ¿Como si yo fuera el equivocado por estar con tu hermana? Pero lo peor no fue su furia. Lo peor fue que ya no era solo entre nosotros. El vídeo estaba circulando.
La ex de Camila se aseguró de hacer correr la voz a la mayor cantidad de personas posible. Amigos, conocidos y Dios sabe quién más. Al poco tiempo, se convirtió en un problema. El cornudo que pilló a su cuñada caliente. Venganza involuntaria. No me sentí avergonzado. No me arrepiento de nada de lo que hice con Camila. Pero saber que la gente estaba mirando, comentando y creando sus propias versiones de la historia, fue como perder el control nuevamente. Camila, por su parte, estaba devastada. Para ella, esto no fue solo una traición expuesta, sino que fue una violación de su privacidad. Se sintió expuesta de una manera que nunca pude entender del todo. Pero aún así, ella no me culpó. Dije que si alguien iba a verlo, al menos todos sabrían que yo no era el único engañado en esta historia. Valeria, sin embargo, no pudo tragarse eso. Su orgullo herido era mayor que cualquier culpa que pudiera sentir. Empezó a correr la voz de que yo era un monstruo, que hacía todo por venganza, que seducía a su hermana para vengarme de ella. Como si fuera necesario seducir a Camila. Como si eso no fuera natural, inevitable. Pero nada de lo que dijo Valeria cambió los hechos. La gente sabía de su traición. Sabían que estaba engañado. Y para muchos, les había dado un cambio perfecto. La ironía fue que mi venganza había sido completamente accidental. No planeaba acostarme con Camila para lastimar a Valeria. No lo hice por despecho. Pero ahora, esto fue lo que todos vieron. El cornudo que se vengó de la peor manera posible. El tipo que atrapó a la hermana de su esposa infiel. ¿Y la peor parte? Valeria no pudo superarlo. Saber que había estado con otra mujer ya sería doloroso. Pero saber que esta mujer era su propia hermana, la hermana más bella y deseada que ella, la consumía. No sabía hasta dónde llegaría. El daño ya estaba hecho. El vídeo existía y no tenía poder para detenerlo. Lo único que sabía era que Valeria no iba a permitir que esto sucediera por poco dinero. Ella nunca supo perder. Y por primera vez estaba tocando fondo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Estaba a punto de descubrir que su desgracia estaba lejos de terminar. La caída de Valeria fue rápida y brutal. Primero, el shock del vídeo entre Camila y yo. Luego, el descubrimiento de que Roberto, el hombre que destruyó a nuestra familia, nunca fue realmente suyo. Mientras ella se ahogaba en su propio odio, aún intentando llegar hasta mí, Roberto ya iba por otro camino. Más joven, más hermosa, una mujer que era todo lo que Valeria alguna vez pensó que era. Y cuando ella intentó confrontarlo, exigiéndole una explicación, él ni siquiera se molestó en suavizar la verdad. Dijo, sin rodeos, que estaba cansado de ella, que prefería algo nuevo. Lo tiró como si fuera un objeto que hubiera perdido su valor. Pero la humillación no terminó ahí. A su nuevo amante no le gustó la escena que montó Valeria. Furiosa, no perdió el tiempo y la atacó sin piedad. La paliza fue dura. Valeria cayó al suelo, sin posibilidad de reaccionar, mientras recibía golpes que destrozaron el rostro que alguna vez usó para seducir y manipular. Cuando llegó la policía ya era demasiado tarde. La llevaron al hospital, completamente desfigurada. 8 días de hospitalización, cirugía para reconstruir parte de su rostro y silencio absoluto de todas las personas que alguna vez consideró importantes. Roberto no apareció a verla. No llamé, no envié mensajes. Para él, Valeria fue solo un error del pasado. Cuando finalmente le dieron el alta, se dio cuenta del tamaño del agujero en el que se había metido. Sin dinero, sin casa, sin amigos. Pero, lo peor de todo, con 2 hijos pequeños a los que criar sola. Los gemelos, que alguna vez habían sido su mayor mentira, ahora eran una carga. Sin Roberto, sin mi dinero, sin nadie que la ayudara, finalmente se dio cuenta de que no era tan independiente como pretendía ser. Intentó buscarme, intentó utilizar a los niños como excusa para un acercamiento. Pero, por primera vez, la vi tal como era en realidad, una mujer débil y cobarde que siempre necesitó de otros para mantenerse. Cuando apareció en mi puerta, demacrada, con la cara hinchada y los ojos llenos de desesperación, supe lo que se avecinaba. Ella no quería perdón, no quería amor. Ella quería una salida. Dijo que ya no podía hacerlo más, que se había quedado sin opciones, que los muchachos merecían un futuro mejor. Intentó convencerme de que, aunque no era su padre biológico, siempre los había amado. Y que, por tanto, debería crearlos. Pero en el fondo ella no quería lo mejor para ellos. Quería deshacerme del peso. Valeria nunca fue una verdadera madre. Los veía como una herramienta, un arma. Pero ahora,
Sin nadie que respaldara su mentira, eran solo una carga. Podría haberlo rechazado. Podría haber dicho que no eran mis hijos y decirle que desapareciera. Pero al mirar a esos dos chicos, sentí algo que nunca ha cambiado: amor. Yo los creé. Les enseñé a caminar, les cogí de la mano cuando daban sus primeros pasos. Me llaman papá desde que pueden hablar. Y, aunque la sangre no era mía, el corazón sí lo era. Le dije a Valeria que se fuera. Dijo que no quería volver a verla nunca más. Pero los gemelos se quedarían conmigo. Dudó por un momento, como si quisiera discutir, pero la verdad era que ya había tomado esa decisión. Agarró sus cosas, salió por la puerta y nunca regresó. La ciudad seguía hablando de mi historia. El cornudo que al final ganó. El hombre que tomó a su ardiente cuñada y dejó embarazada a la mujer más deseada de la familia. Algunos se rieron, otros respetaron. Pero nadie dudó que Valeria pagó caro lo que hizo. Su destino siguió siendo un misterio. Algunas personas decían que se había ido de Texas, que vivía cómodamente en otra ciudad. Otros decían que estaba intentando empezar de nuevo, pero sin nadie que creyera en ella, sin dinero, sin hijos, la vida no era más fácil. No me importó. Para mí Valeria ya no existía. Lo único que importaba era lo que construía ahora. Mi nombre ya no estaba asociado a la traición, sino a la superación. Poco a poco la gente dejó de hablar de la humillación y empezó a verme como un hombre que cambió las cosas. Mi negocio creció, mi vida financiera prosperó y mi hogar, que alguna vez estuvo lleno de mentiras, ahora estaba lleno de risas y vida. Los gemelos crecieron felices, sin la sombra de su madre, sabiendo que tenían en mí al mejor padre que podían tener. Camila, cada vez más bella y poderosa, ahora cargaba a mi hijo. El pasado no se podía borrar, pero yo no quería que así fuera. Todo lo que he vivido me ha traído hasta aquí. El dolor, la ira, la venganza. Cada pieza de este rompecabezas dio forma al hombre en el que me convertí. Y al final gané. No solo porque me deshice de Valeria, no solo porque encontré el amor verdadero, sino porque construí algo que ella nunca podría destruir. Verdadera felicidad. Verdadera paz. La ironía fue que, al final, fue Valeria quien me dio todo esto. Si ella nunca me hubiera engañado, nunca habría descubierto lo que realmente merecía. Nunca habría conocido a Camila, nunca habría entendido que ser padre va más allá de la sangre. Al final lo perdió todo. ¿Y yo? Bueno, finalmente lo tuve todo. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Asegúrate de ver una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.